Si no hay una vida consagrada, no hay plenitud con Dios, hermanos. Pero si logramos esa plenitud con Dios, todo cambiará. No habrá nada que no podamos alcanzar. Porque la palabra dice que si logramos ese lugar, dice que todo lo que pidamos será hecho. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora, eso no está escrito en la palabra por molestar o para que se quede en letra. Dios quiere que eso pase a la realidad del creyente. Que Dios nos ayude para entenderlo y buscarlo. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo noté aquí lo siguiente. La única forma de llegar a la plenitud de Dios es que la vida del Señor Jesús absorba nuestra vida natural. ¿Sí está claro, hermano? Hay que llegar allá. De lo contrario, pues podemos hablar aquí bonito, pero son palabras vacías, hermanos. ¿Sí? Tenemos que llegar a que la vida del Señor Jesús absorba nuestra vida natural. Que podamos verdaderamente ser espirituales. Sin ese punto o ese lugar, somos religiosos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para buscarlo. Ahora bien, mis amados hermanos, bueno, en un estándar superior donde Dios quiere que estemos, tenemos que aprender a ver todas las cosas desde el ángulo espiritual. Adorado sea Dios. Ahora, y juzgar todas las cosas desde un ángulo espiritual. Tenemos que llegar allá si queremos verdaderamente ver la gloria. Miremos 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y miremos, mis amados hermanos, el versículo 16 y 17. ¿Qué dice el apóstol? Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, pasa a ser espiritual. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si el Espíritu lo tocó de veras, cambió. Y va a mirar la vida y todas las cosas desde un ángulo diferente. Si no ha llegado a ese grado, búsquelo. Lo necesitamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, la única forma de atraer la bendición es consagrarse y evitar ser contaminado con el mundo. Si estamos con un pie en el mundo, hermanos, no hay posibilidad de que podamos sentir verdaderamente el poder de Dios. Necesitamos ser santos. Y eso no es fácil, pero es posible gracias a Dios, buscando su presencia. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa más. Dios nos ha llamado a una vida espiritual que supera, ¿sí? Lo natural. Dios nos ha llamado a una vida espiritual que supera la vida natural. Obviamente esa vida espiritual la tienen únicamente los creyentes y los creyentes que verdaderamente buscan al Señor. Adorado sea Dios. Miremos un caso de hermanos espirituales. Miren 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Y vamos a mirar, hermanos, del 1 al 5 y inmediatamente lo analizamos. Dice así, 2 Corintios capítulo 8. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, yo anoté aquí, mis amados hermanos, dos punticos. Miren que estos hermanos estaban en medio de una gran prueba de tribulación, dice la palabra. O sea, era el tiempo, me supongo yo, era el tiempo de Nerón, un emperador romano que perseguía a los cristianos. Dice que estaban en grande prueba de tribulación, no dice en qué consistía la tribulación. Yo me supongo que estaban perseguidos, pero además, ¿qué otra cosa tenían grave estos hermanos? Dice que tenían una profunda pobreza. Seguramente muchas veces no tenían para el desayuno. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Una cosa es hablarlo, otra cosa es ver a un hijo de uno que dice tengo hambre y que no hay que darle. Eso no es tan fácil. ¿Sí está claro, hermanos? Pero en ese problema tan grave, ¿qué tenían ellos adentro? A pesar del problema tan grave, ¿qué dice? Dice que tenían abundancia ¿de qué? De gozo. Podían reír, si está claro, hermano, podían cantar, no importa que no hubieran comido. Ese es un cristiano tocado, con vida adentro. ¿Y qué otra cosa dice que tenían también? Y tenían abundancia de riqueza, de generosidad. Compartían el pan, lo poco que tenían lo podían compartir con el hermano con gozo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos tenían no una vida natural, tenían la presencia del Espíritu. Alabanzas al Señor. Ese es un cristiano. Y yo anoté aquí, mis amados hermanos, esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia espiritual que puede conquistar el mundo para el Señor. O sea, que podamos mostrar con nuestra propia vida, una vida profunda, real, ¿sí? Con la disciplina del Espíritu, no cuentos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque podemos venir a la iglesia y hasta reír y cantar, pero tenemos esa vida profunda, tenemos esa vida que Dios dice me gusta, es la que tenemos que buscar. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el mundo carnal y atractivo no es amado por el cristiano. Ese mundo carnal que vemos no es amado por el cristiano. ¿Cuál es ese mundo? Miren, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, que es muy normal en la persona que no es cristiano, ¿sí? Y aún en algunos cristianos, ¿sí? Primera de Juan. Primera de Juan. Miremos el capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, no es que no tengamos deseos, porque realmente el que no tiene deseo está muerto. No es que no queramos cosas, si está claro, hermano, sí, pero eso tiene un puesto. Eso tiene un puesto. Ahora, no dice que no los tengamos. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Dice, lo que dice el versículo es, porque, versículo 15, no améis al mundo. O sea, no es que no necesitemos todo eso y no es que no tengamos que utilizar eso y administrar eso, sino que no nos peguemos a eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos hoy no están aquí porque están haciendo cosas? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hoy es el día del Señor, mis amados hermanos. Una de las cosas vitales debería ser venir a culto a adorarlo. Porque tenemos toda la semana para hacer todas las cosas. Pero el domingo Dios quiere que lo adoremos. Porque es su día.
¿Sí está claro, hermanos? Sí, es el día en que nos reunimos con, como dice la palabra, con los dioses. Obviamente dioses con minúscula. ¿Sí está claro? Para adorarlo, para glorificarlo. Ahora, si llegas a ser lleno del Espíritu Santo, añoras el domingo. ¿Sí está claro? Añoras el día de reunirte con los hermanos para adorar al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ¿por qué el creyente no ama al mundo? Quiero que sea claro con eso. No es que no tengamos deseos, no es que no queramos X, Y, Z. No, pero eso no nos puede absorber. Porque si amamos eso más que estar en el culto y que adorar a Dios, simplemente estamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros si es que somos cristianos, fuimos sembrados con Cristo. Miren, mis amados hermanos, Romanos 6:5. Miren Romanos 6:5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque si fuimos plantados quiere decir sembrados, pues que si fuimos plantados, se dice que se planta una mata. La voy a plantar. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, con Cristo, sembrados en Dios, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese que le gusta el mundo o que le gustaba el mundo, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, murió, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a lo que tenga que ver con pecado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, una vida nueva. Hay que buscarla, mis amados hermanos. ¿Por qué le estoy predicando esto? Porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Y aquí no se trata de de ser aceptos delante de Miguel Cuadrado o Pedro Martínez. Hermanos, viene el arrebatamiento. Se trata de ser dignos en ese momento. O estamos consagrados o estamos consagrados. Ahora, yo puedo decirles, o podemos llegar acá y hasta reír y cantar cómo vivimos el día a día. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Cómo vivimos el día a día? ¿Cómo hablamos el día a día? ¿Cómo nos comportamos el día a día? ¿Qué disciplina tenemos como personas el día a día? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hoy puedo ser disciplinado, pero si soy cristiano, el Espíritu Santo me habla. Y yo digo, tengo que mejorar eso. ¿Sí está claro? Si usted sigue igual y no le importa, está lejos de haberlo conocido. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si lo ha conocido, el Espíritu Santo le habla y usted corrige. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, con absoluta seguridad. Y si no corrige, va a recibir un juetacito. ¿Qué dice la palabra? Porque yo castigo, ¿sí?, al que recibo por hijo y azoto al que recibo por hijo. Entonces, pero si usted no corrige, es porque no ha sido tocado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, sí, sigue ambulante. ¿Sí? Que Dios nos guarde. Ahora bien, hermanos, hay que despertar para escoger lo mejor que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que seamos ordinarios. Dios quiere que seamos extraordinarios. Y somos extraordinarios cuando amamos lo de Él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, cuando queremos lo de Él. Adorado sea Dios. Porque si queremos lo de Él, Dios nos va a llevar a posiciones muy extraordinarias, hermanos. Yo creo que no hay nada más glorioso que una persona que pueda ser tocado por Dios y llegue a tener a Dios, si está claro, hermano, en su corazón, y tener conciencia, ¿sí?, que tiene a Dios. Alabanzas al Señor. Miren el Salmo 84. Miren el Salmo 84. Salmo 84. Mire, Salmo 84. Y miremos, mis amados hermanos, en el Salmo 84, mire el versículo 10. Salmo 84, versículo 10.
Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Alabanzas al Señor. O sea, el salmista que fue tocado por Dios decía: quiero estar siquiera un día. Un día. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Muchas veces venimos al culto, hermanos, y no dejamos de mirar el reloj. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora tengo que irme? Estoy de afán. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O es que no tengo mucho tiempo. Mi amado hermano, yo le digo esto, tengo 83 años. Le digo esto con el alma. Usted tiene tiempo para lo que quiere. Para lo que verdaderamente quiere, usted le saca tiempo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Nunca hay tiempo, ¿sí? Pero para lo que usted verdaderamente quiere, usted le saca tiempo, con toda seguridad. Y el día que sea tocado por el Señor, le saca tiempo a Dios, porque se enamora de Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Aquí el salmista estaba tocado por Dios y decía: yo quiero siquiera un día. ¿Sí? Y prefiero un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Alabanzas al Señor. Ahora mire, mis amados hermanos, miremos el versículo 5 al 7. Dice así, ahí mismo en el 84. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, ¿sí?, en fuente, nada menos. Cuando la lluvia, es decir, cuando el Espíritu llena su vida, cuando la lluvia llena sus estanques. Y ese creyente que ha tocado, que ha sido bendecido, ¿qué dice el versículo 7? ¿Para qué más, mis amados hermanos? Iremos de poder en poder. Y además, ¿qué otra cosa? Veremos el rostro de Dios. Ese es un cristiano consagrado, un cristiano disciplinado, un cristiano que ha oído el Espíritu. Porque si usted oye el Espíritu, se va a disciplinar. ¿Sí está claro, hermano? Puede que hoy se levante tarde, porque somos humanos, pero el Espíritu le habla y mañana usted corrige. Y si no corrige mañana, tiene el sentimiento, pero tengo que corregir y lo logra. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu que le impulsa. Alabanzas al Señor. Y además, si busca al Señor, no solo tiene ese deseo de hacerlo, sino tiene ese impulso para hacerlo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, lograrlo. Ahora, mire el versículo 12, ahí mismo en el 84. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es un mundo superior, mis amados hermanos. Si logramos consagrarnos, es un mundo superior. Es un poder superior. Es una vida superior. Es una manera de vivir muy por encima de lo natural. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para lograrlo. Ahora bien, mis amados hermanos, hay que esforzarnos por lograr lo que abre el cielo. ¿Qué abre el cielo? Hermanos, la llenura del Espíritu en el cristiano. ¿Sí? No todo el mundo, podemos ser creyentes y gracias al Señor por eso. Pero aparte de ser creyentes, Dios quiere que seamos creyentes bautizados en fuego. Dios quiere que seamos, y ese es el que verdaderamente es poderoso. A eso le estamos apuntando. ¿Sí está claro? ¿Cuánto tiempo sacas diariamente para decirle: Señor, bautízame en fuego? La palabra dice que Él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego, no al mundo, sino al creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mire Hechos 1:8. Mire Hechos 1:8. Y esto no es un cuento, hermanos. Lo logramos o lo logramos. Y si no lo logramos, no lo permita Dios, cuando Él venga, ¿quién sabe si somos dignos? ¿Sí? Miren 1:8, dice la palabra del Señor, Hechos 1:8.
Dice la palabra del Señor, dice, pero recibiréis poder. Veamos desde el 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos interesa tanto qué pasa cuando X, Y o Z. ¿Qué necesitamos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser llenos de ese fuego, mis amados hermanos. Tenemos que clamar diariamente a Dios. Tenemos que ver qué me daña. Señor, ¿qué me daña? ¿Qué hay en mi vida que no permite ese bautismo de fuego? Y pelearlo, mis amados hermanos, pelearlo. Si está claro, mis amados hermanos, lucharlo. Pues puede que cuando he leído de hermanos que han sido grandes en Dios, hay otros hermanos que dicen, yo quisiera el bautismo del Espíritu. Y yo veo que esos grandes de Dios le dice, si las cosas están en orden, puedes recibirlo. Si las cosas están en orden con respecto a Dios, puedes recibirlo. Tenemos que mirarnos que no está en orden con respecto a Dios. ¿Sí está claro, hermanos? No es ahí voy. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí voy. Y bueno, voy a un culto, tan no. Es mirarme. ¿Cómo estoy yo con él? ¿Qué tengo que corregir? Si está claro, hermanos, sí. ¿Qué me falta para que sea digno de ser bautizado en el Espíritu? Y hermano, si lo añoramos, Dios es fiel. Porque dice que Dios dará el Espíritu a los que claman a Él día y noche, es decir, al consagrado. Si está claro, hermanos, sí. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para ser llenos del Espíritu. Lo necesitamos. Ahora, a veces decimos, bueno, tengo fe, amén. Sí, puedes tener cierta fe, pero mis amados hermanos, el único que tiene una fe de arriba realmente es el consagrado y lleno del Espíritu. El otro, pues, gracias a Dios por la pequeña fe que tengamos, pero Dios quiere que tengamos una fe gigante. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, y eso lo da el Espíritu. Tenemos que pelearlo. Alabanzas al Señor. Ahora, a veces creemos que podemos servirle a Dios más o menos. De pronto llegar al culto y tengo que salir corriendo. Cuando termina el culto, amén, hermanos. Pero no hay, cuando venimos a buscar a Dios, no se puede estar de afán. ¿Sí está claro? Porque Dios no acepta servicios a medias. Miremoslo, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Dios no acepta servicios a medias o consagración a medias. Ahora, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque el tiempo se acabó. O buscamos y somos dignos, o hermanos, que Dios tenga misericordia cuando Él venga. ¿Sí está claro, hermano? No olviden que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos o no estamos? Alabanzas a Dios. Miren Apocalipsis. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y miremos el capítulo 2 del 1 al 5, hermanos. Aquí tenemos una iglesia cumbre. Una iglesia cumbre, pero aquí vemos el sentimiento de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, párenle bolas. Yo conozco tus obras, oiga eso, y tu arduo trabajo y paciencia, esto no eran cualquier cosa, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, eran santos y celosos. Ahora, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, adorado sea Dios, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, eran diligentes y persistentes. Ahora, pero ¿qué dice el Señor? Pero falta.
Quiero más, dice Dios, quiero más. Quiero que seas más grande, más abnegado. Quiero que seas más poderoso. Es lo que quiere decir Dios. Pero tengo contra ti que has dejado esa intimidad conmigo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, hermanos, no es fácil. Sí está claro ser creyente, pero es glorioso. Entonces, tómelo en serio, tómelo en serio. Si logramos la posición que Dios quiere, cambiará nuestro hogar, cambiará nuestros ingresos, cambiará nuestra salud, cambiará todo. ¿Está claro, hermano? Sí. Porque donde está Dios, hay bendición. Adorado sea Dios. Y eso depende mucho no de Él, sino de nosotros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere creyentes esforzados. El que no le interesa mucho es muy difícil. Yo noté aquí, sin un espíritu luchador es muy difícil entrar en el grupo, ¿sí?, que arrebata al cielo. Si no eres un luchador por la vida, por lo glorioso, por lo mejor, si te contentas con cualquier cosa, es muy difícil que entres en ese grupo que arrebata el cielo. ¿Qué dice la palabra? El cielo se hace fuerza y los violentos lo arrebatan. Alabanzas al Señor. Mire el Salmo 31:23. Mire el Salmo 31:23. Salmo 31:23. Salmo 31, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia, a ese que no le importa. ¿Y qué dice al hombre de Dios, a la mujer de Dios? ¿Qué le dice? Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Sí? ¿Qué dice? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Y qué dice más? Y no se desanime, y no se desanime. ¿Sí está claro? Eso es lo que dice. Y tome aliento en vuestro corazón. O sea, esfuércese. Señor, te necesito. Y le canta, lo adora. Necesito más. Necesito tu presencia. Necesito tu poder. Ayúdame. Es ese el que logra acercarse a Él. Si está claro, hermano, no es ese que está contento con su estado espiritual. Y si no se puede más, pues ¿qué más? No, ese no es el hombre, ¿sí?, que mueve el corazón de Dios. Dios camina con los esforzados. ¿Sí está claro? Es más, es un mandato. Miren, aunque ustedes lo conocemos, miren Josué 1:9. Miren Josué 1:9. Josué 1:9. A Josué se le da no una orden común, a Josué se le da una orden de ejército, porque se dice, en el ejército se dice, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. A él se le da una orden de soldado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miren el versículo 9. ¿Qué dice? Aquí es una orden. Mira que te mando. ¿Sí? Alguna vez ustedes saben que yo fui rector de un colegio y dictábamos clases a soldados. Y a veces ponían problemas. Entonces recuerdo que una vez le dije al coronel, mi coronel, el teniente no le obedece. No hace lo que usted dijo. Entonces me dijo, llámemelo y le doy una orden. Así me dijo. Y cuando ya es orden, o lo hace o lo hace. No hay alternativa. ¿Sí está claro? Aquí pueden ver que es un mandato. Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces. Hermano, para el que está contento con su estado espiritual, está acabado. ¿Sí está claro? Para el que lo quiere tener fácil, está acabado.
¿no? Dios quiere hombres y mujeres esforzados que le dicen, quiero, ayúdame, quiero. Como dice un hermano grande en Dios, un hermano grande en Dios dice, si usted no es violento delante de Dios, lo defrauda. Él quiere que lleguemos con ese sentir, con esa necesidad. Señor, bendíceme. O tengo un hijo con tal problema, o tengo una enfermedad con tal problema, o necesito esto, pero que llegue con ganas, con agallas. Ese es el hombre o la mujer que mueve el cielo. Si estás contento y no se pudo más, ese no es el que mueve el corazón de Dios. Adorado sea Dios, mis amados hermanos. Ahora, Dios requiere que verdaderamente queramos, si es que verdaderamente queremos ver su presencia con nosotros. Adorado sea Dios. Vea el Salmo 50. Vea el Salmo 50. El Salmo 50. Salmo 50, versículo 5. Salmo 50, versículo 5. Dice así la palabra: juntadme a quienes, únicamente a los consagrados, no es para otros. ¿Sí está claro, hermano? Juntadme a quienes, a mis santos. ¿Quiénes son esos santos? No cualquiera, los que hicieron un pacto con Dios. Señor, si necesito sacrificarme, te amo. Cualquiera sea el problema por el que pase, te amo. Cualquiera sea la circunstancia por la que esté, te amo. Adorado sea Dios. Juntadme esos que quieren estar conmigo, cueste lo que cueste. Es la idea. ¿Sí está claro, hermano? Júnteme a esos santos, porque los amo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, ese hombre o esa mujer que está frío, pero no le interesa tomar una medida fuerte sobre el problema, es grave. Está claro, porque estamos hablando de los dignos delante de su presencia. Estamos hablando de los que van a ser invitados a la cena del Cordero. No es cualquier cosa. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo, porque viene el arrebatamiento y únicamente se irán los dignos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, solo una vida consagrada produce felicidad y fruto. Una vida no consagrada es una vida aburridora. Ahora, necesitamos que nuestra fe de consagración se divulgue por el mundo para que el Señor sea glorificado a través de nosotros. Y miremos un ejemplo, mis amados hermanos. Dios quiere que nuestra fe sea gloriosa, que podamos decirle al mundo, tenemos a Dios, y que podamos demostrarlo. Adorado sea Dios. Miren un ejemplo, miren Romanos 1:8. Miren Romanos 1:8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, está hablando el apóstol Pablo, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Oiga esto, de que vuestra fe, ¿qué pasa? Uy, se da. No había televisión. No, hermano, no había televisión, no había radio, no había televisión, no habían redes sociales. Pero la fe de esos hermanos se dejaba sentir en el mundo. Creo yo, decían, hay un lugar donde la gente se sana. Hay un lugar donde la gente cambia. Hay un lugar donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque esos hermanos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí está claro, hermanos? Aprendieron a adorarlo. Ahora, alguna vez leí de esos hermanos, estamos hablando de los cristianos que estaban en Roma, vivían en cuevas. Le llaman catacumbas, donde vivían los cristianos huyendo. Pero a pesar de estar en cuevas, su fama se sentía en el mundo. Allá en unas cuevas hay unos cristianos poderosos.
Mis amados hermanos, es lo que se necesita hoy, porque esto está podrido. La única esperanza es usted y yo, que le sirvamos al Cristo vivo y que añoremos la llenura, que añoremos ser cristianos reales, no el cuento. Si está claro, mis amados hermanos, se necesitan esos hermanos. Ahora, miren 1 Tesalonicenses 1. Miren 1 Tesalonicenses 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y le voy a leer el versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice, y vosotros, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, ojo a esto, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, donde llegaba el apóstol, decía, no, por aquí pasaron unos hermanos y llenaron esto de evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy, que tú y yo seamos creyentes, seamos consagrados, seamos cristianos, alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para renunciar a la vida frívola que no sirve. Y está claro, mis amados hermanos, alabanzas al Señor. Consagrémonos, y agradezcamos a Dios que nos escogió. Ojo a esto, nos escogió para que conozcamos su secreto. Solo al creyente, al santo, se le ha revelado ese secreto, el secreto de Dios. ¿Cuál secreto? Miremos Colosenses capítulo 1. Miremos Colosenses capítulo 1. ¿Sí? Y miremos el versículo 26. Dice así la palabra. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A usted y a mí, si buscamos esa presencia, si lo amamos. Dios nos revela ese secreto, no al mundo. El mundo no entiende esto. Ahora bien, hermanos, versículo 27. A quienes Dios quiso, ¿a quienes Dios quiso? A esos cristianos santos. ¿Está claro, hermanos? Sí. No fue porque me provocó, es porque Dios quiso. ¿Sí está claro, hermano? Usted no está aquí por molestar. Es porque tiene un llamado. Que lo acepte o no lo acepte es otra cosa. Que lo desarrolle o no lo desarrolle es otra cosa. Que lo ame o no lo ame es otra cosa. Si está claro, pero tiene un llamado. Si no, no estaría aquí. Estaría en otra cosa. Si está claro, si está aquí, tiene un llamado. Y esa es una tremenda misericordia, mis amados hermanos. Está en el grupo a los cuales les fue revelado el secreto. Ahora, ¿cuál es el secreto? Versículo 28. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Sí? Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Sí? Entre los gentiles, o sea, entre nosotros. ¿Cuál es el secreto? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Búsquelo, adórelo, ¿sí? Clámelo, hasta que Él se le revele. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque Él se revela a sus siervos. ¿Qué dice la palabra? Que si lo amamos y guardamos sus mandamientos, yo me manifestaré a Él, dice la palabra. Y Dios no puede fallar. Hemos tenido esa manifestación. Si no la hemos tenido, hay que buscarla, mis amados hermanos.
porque Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, y ya para terminar, consagrémonos e intentemos alcanzar el proyecto de Dios. El proyecto de Dios para nosotros. Miren, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, Simón Pedro, o sea, la segunda de Pedro, Pedro la escribió inspirado por el Espíritu, pero no para cualquiera, ni siquiera para el mundo. Ni siquiera para el que no conoce al Señor, ni siquiera para los cristianos normales. ¿Sí? ¿Para quiénes? Miremos a quiénes les escribió. Simón Pedro, siervo de Jesucristo. ¿A quiénes les escribe? A los que habéis ¿qué? Alcanzado. A los que habéis alcanzado. A esos que han clamado, a esos que han buscado, a esos que se han entregado, a esos que han alcanzado, dice la palabra. Ahora, no porque por la linda cara, sino porque en justicia. No cualquiera, ¿sí está claro? Han alcanzado, llenaron la justicia de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, en justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué lograron esos hermanos? Casi nada. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, en otras palabras, voy a escribirle a esos hermanos que han tenido esa fe preciosa que Dios nos dio a los apóstoles. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Se lo digo con el corazón, hermanos, menos nos satisface a Dios. Si no logramos ese lugar, ese estatus, ese grado, menos nos satisface a Dios. Oremos, Señor, ayúdanos. Que podamos buscar tu presencia, que no te defraudemos, Padre mío, que podamos ser esos creyentes que añoramos ver a Dios, que añoramos ser bautizados en fuego para tu gloria, Padre mío. Señor, que queremos ser esos hermanos que trasciende, Señor, la historia, que la gente tiene que hablar del poder de la fe de esa iglesia. Señor, ayúdanos. Te alabamos, te adoramos, Padre querido. Ayúdanos para que nuestra fe logre ese resultado que tú quieres que tengamos. Señor, que no defraudemos ese propósito santo que tienes con nosotros. Porque nos has llamado para adorarte. Nos has llamado para conocerte. Nos has llamado para bendecir tu poderoso nombre. Nos has llamado para estar cerca de ese poder de santidad. Ayúdanos, Padre mío, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Padre celestial, por este hermoso día. Ayúdanos, Padre bueno, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.